Este es ya el último capítulo de esta serie sobre Shivaji, el gran Maratha. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Te invito a ver los 2 episodios anteriores para que comprendas el contenido. Para los flojos entre ustedes y aquellos que no recuerdan bien, les haré un resumen para que se pongan al día y puedan seguir sin problema. Siglo XVII, India, Maharashtra, región central del subcontinente indio. Shivaji. La trilogía trata sobre Maratha, un joven líder del pueblo hindú, mayoría en ese territorio, y logró con éxito lo que podría considerarse un levantamiento contra el poder musulmán local. Esto pese a las grandes diferencias entre las fuerzas presentes. De hecho, en esa época, el subcontinente indio está dominado por diferentes soberanos musulmanes. Tras varias oleadas de invasiones sucesivas provenientes de lo que hoy es Irán y Afganistán, el imperio mogol es el más poderoso, repito, mogol, no mongol. No son los mismos, cuya capital entonces estaba en Agra, al norte del subcontinente, y su autoridad se extendía en esa época. Desde las orillas del Indo al oeste hasta el Golfo de Bengala al este, desde el Himalaya al norte y hasta la meseta del Deccan al sur. Como pueden ver en la pantalla, Shivaji, el dirigente Maratha, era, como vimos en los episodios anteriores, un ferviente hindú sin ser sectario, un buen administrador y un líder competente y ambicioso. Desde Pune logró abrirse camino con astucia, éxitos y hazañas destacadas. Un territorio autónomo que, al acumular éxitos, federaba a más jefes marathas bajo su bandera, promoviendo el autogobierno hindú en una región mayormente hindú dominada por fuerzas islámicas. Títulos Jeremy Díaz. Tras sorprender a los estados indios al neutralizar el sultanato de Bijapur, que dominaba su tierra natal de Maharashtra, apoyándose en la doctrina guerrera maratha del Ganimi Kaba, mencionada en el capítulo anterior, Shivaji logró, contra todo pronóstico, derrotar a la gran potencia de la época, el Imperio Mogol. Para ponerlos más directamente en el contexto del episodio anterior, es un poco como si Bélgica le diera una gran paliza a Alemania y enviara al ejército alemán de regreso a su lado de la frontera con la cola entre las piernas. En fútbol uno podría imaginarlo. Militarmente es poco probable que el ejército belga derrote a los alemanes solo. Sin embargo, eso ocurrió en 1663, cuando Shivaji, mediante guerrilla y un audaz ataque sorpresa, rechazó la invasión. El fracaso mogol fue seguido por el saqueo del mayor puerto comercial del imperio por los marathas. Por eso, el emperador Aurangzeb se toma en serio el problema de este líder hindú. Principalmente porque los recientes éxitos de los marathas son vistos como afrentas personales al poder, según los libros que consulté. Mogol. Para ello, ha enviado a uno de sus generales más competentes y experimentados, el Raja Jai Singh. Este contrarresta las tácticas marathas y acorrala a Shivaji en el fuerte de Pohandar. Lo dejamos en una situación complicada, donde salió de grandes aprietos y superó dificultades, pero esta vez tiene frente a él a un general no solo experimentado, como ya era el caso de sus adversarios anteriores, pero sobre todo ha entendido los métodos de los marathas y sabe cómo contrarrestarlos, lo que le permite enfrentarlos eficazmente. Regresemos a Shivaji. Los marathas intentarán durante meses salir de esta peligrosa situación, buscando recrear un movimiento y desorganizar el dispositivo mogol. Sin embargo, los ataques provenientes del exterior del fuerte son neutralizados sin mayor dificultad, debido al eficaz dispositivo implementado por Jai Singh. Él estableció puestos fuertemente defendidos para que fuerzas rápidas pudieran lanzar contraataques relámpago contra los marathas, ya de por sí muy veloces para la época. Mientras los mogoles avanzan en el asedio, bombardean y aplastan el fuerte de Purandar con proyectiles. Lo que sucede es un choque frontal entre dos bandos decididos, generando una lucha brutal y prolongada cada día. El terreno se gana a gran costo. Los marathas luchan contra los mogoles usando todo, como arrojar sacos llenos de pólvora explosiva sobre los dispositivos de asedio, mogol ralentizando o incluso deteniendo temporalmente, en todo caso, el avance mogol. También se realiza una audaz salida para abatir al brazo derecho de Jai Singh Dilir Khan. Esto abriría una brecha en el dispositivo mogol y permitiría evacuar el fuerte. Esta salida sangrienta deja cientos de marathas muertos y la guarnición, que solo tenía 2000 hombres al inicio del asedio, no logra su objetivo. Poco a poco el cerco se va cerrando y a principios de junio de 1665 la situación es clara. Shivaji está completamente acorralado y, por lo tanto, derrotado. Es un fracaso total. Sin embargo, Jai Singh, teniéndolo a su merced, no lo destruye. ¿Pero por qué?
Para entenderlo hay que tomar la perspectiva mogol y la de Jai Singh. Por orden del emperador mogol, su objetivo es controlar todo el Deccan, es decir, las tierras de Shivaji y especialmente los sultanatos moribundos de Bijapur y Golconda. Es clave comprenderlo, pues la estrategia de Jai Singh es aislar y tratar con Shivaji primero, para que solo queden dos estados moribundos por enfrentar. Es un poco como cuando comes las verduras que no te gustan de tu plato primero, para dejarte la parte buena para el final. Donde Jai Singh mata dos pájaros de un tiro es que va a buscar crear una autoridad madrastra, suficientemente debilitada y aislada como para poder ser dominada, y así utilizarla para el verdadero objetivo, la conquista mogol del Deccan. Por eso, aunque Jai Singh tiene el efecto Shivaji y la esencia del naciente estado Maratha a su merced, no lo destruirá por completo, sino que creará un marco para que los mogoles lo utilicen durante el resto de la campaña. En el Deccan, las negociaciones entre mogoles y marathas resultan en el Tratado de Purandar, en el cual Shivaji renuncia a numerosas fortalezas, conserva 12 de las 35 que tenía y se vuelve vasallo del imperio mogol, aunque sigue siendo soberano de su territorio. Shivaji debe acudir a los llamados de los mogoles en caso de guerra y presentarse en Agra, capital del imperio mogol. Junto a su hijo Sambhaji y parte de su ejército, fue a encontrarse con el emperador para rendirle homenaje, con la garantía personal de Jai Singh de que no pone su vida en peligro al ir allí. Shivaji no termina tan mal, aunque fue derrotado, y se lo debe mucho a Jai Singh, quien ve el interés que tiene un Shivaji encadenado para el emperador, como les explicaba un poco antes. Y esto en contra de la opinión de algunos de los comandantes mogoles que lo acompañaban y que tenían sed de una venganza dura y humillante. A finales de 1665, Shivaji inicia con los mogoles y por orden de Jai Singh la conquista de Bijapur durante algunos meses. Shivaji y su hijo son recibidos fríamente al año siguiente, lo que el Maratha considera una falta de respeto. En Agra, capital del imperio mogol, Shivaji se ve como soberano legítimo de sus tierras y estado. El emperador mogol, aunque se reconoce su soberanía, realmente solo es visto como un administrador. Su rebelión contra un estado moribundo fue efectiva, pero su autoridad depende del poder mogol y no de su mérito propio. En resumen, los mogoles creen que las tierras son del imperio, pero están bajo la administración de Shivaji. Shivaji se considera soberano en su territorio, aunque oficialmente es vasallo del emperador. El Maratha recibe honores relativos y lo toma tan mal que hace escándalos muy mal vistos por el emperador, como pueden imaginar. Esta situación de tensión hará que sea puesto bajo arresto domiciliario en la capital y, por lo tanto, en los hechos, prisionero de los mogoles. La situación no mejora, ya que él seguirá moviéndose como sabe hacerlo. Su vida estuvo realmente en peligro durante varios días. De esto Shivaji se dará cuenta rápidamente y eso lo motivará a encontrar una manera y al final lo logrará. Hay varias versiones sobre su escape. El historiador Gordon Stewart, con la perspectiva más reciente, cree que solo sobornó a sus guardianes antes de huir de noche. Shivaji, tras lograr que su escolta se retirara y varios días de viaje, tardará un mes difícil para regresar a Raigad, su nueva capital. En las montañas marathas, donde llega en muy mal estado ya que llega enfermo y agotado, el Maratha sin embargo renueva, y a pesar de sus fricciones mayores, su sumisión a los mogoles, consciente de que los mogoles ahora tienen la capacidad de mantenerlo a raya. Esto también beneficia a los mogoles, que enfrentan enemigos internos y externos mientras han desmovilizado su ejército del Deccan. Así es como, entre 1667 y finales de 1669, el territorio del Maratha experimenta algunos años de relativa calma. Aprovecha para fortalecer su posición y hace incursiones menores contra los bijapuríes. En otoño de 1669, los mogoles reanudarán las hostilidades. Primero de forma diplomática, enviando a Shivaji, y no es broma, la factura intencionalmente alta de su visita a Agra 3 años antes. No es sorpresa que Shivaji no pague pues esa factura. Y comprende bien la amenaza de ese mensaje que invita a los mogoles a venir a servirse o castigar. De hecho, si nos ponemos en la perspectiva de los mogoles, esta provocación no es gratuita. Aurangzeb sospecha de colusiones graves entre su gobernador del Deccan y Shivaji, temiendo incluso ser derrocado por él con el apoyo del Marathi. Es difícil saber si esos temores eran justificados, pero la relación entre Shivaji y Aurangzeb nunca se calmó. Cada uno se adaptaba por pragmatismo hasta poder remediar la situación. El Maratha, con un estado consolidado y un ejército modernizado, hará lo que mejor sabe: liderar ataques relámpago y golpes de mano extremadamente rápidos.
Así, en tan solo unos meses, recupera todas las concesiones que se vio obligado a hacer 5 años antes en Purandar. Luego los marathas saquean las regiones de Khandesh, Berar y Baglan antes de saquear la ciudad de Surat por segunda vez en octubre de 1670. Tomados por sorpresa una vez más, los mogoles, que al mismo tiempo deben lidiar con otros disturbios y conflictos dentro y en las fronteras del imperio, no se quedarán de brazos cruzados ante esta situación. Un violento contraataque permitirá que los mogoles tomen Pune a fines de 1671 y masacren a todos los habitantes mayores de 9 años, antes de huir por la llegada del ejército formado por un Shivaji afectado por el evento. ¿Pueden imaginarlo? Así es como durante 4 años, y a pesar de algunos éxitos de corta duración como el que acabo de mencionar, los mogoles se enfrentan a los marathas y pierden varias veces. Durante la batalla decisiva de Saler, la situación numérica y tecnológica seguía siendo desfavorable para los marathas. Al mismo tiempo, y como mencioné antes, el imperio mogol enfrenta cada vez más disturbios y se enfrenta a otros problemas y levantamientos en todo su territorio. Estas realidades y los fracasos mogoles en la campaña debilitan el control sobre los territorios de Shivaji, que ya son independientes. Es durante este nuevo periodo de calma que el Maratha decide formalizar lo que ya era una realidad. Shivaji funda el reino Maratha y es coronado en 1674. Desde entonces, Shivaji Bhosle es Chhatrapati Shivaji Maharaj. Lanza grandes reformas administrativas en su territorio e impone el marathí como lengua administrativa, en oposición al llamado persa utilizado por los soberanos musulmanes. Así, permite que la lengua florezca y ocupe su lugar en el panorama cultural indio. Luego se expandió por todo el subcontinente, superando las regiones originarias del marathí. En los años que siguieron a su coronación y hasta 1680, además de desarrollar el territorio y su flota, impulsa la expansión del reino maratha para fortalecer su posición ante los soberanos musulmanes. Será muy activo en el sur del subcontinente, por ejemplo, luchará y luego se unirá a su medio hermano Ekoji Bhosle. Así anexó su territorio del sur de la India al reino maratha. En 1680, tras 6 años de intenso reinado, que fortaleció y expandió el reino maratha, el Chhatrapati Shivaji enfermó gravemente, probablemente de disentería. Aquel que hoy en día todavía es apodado el Gran Maratha, exhala su último aliento solo unos días antes de cumplir 53 años. Dejando atrás un reino con bases sólidas que no se convertirá en nada menos que el imperio hindú, sirviendo de transición entre las grandes invasiones islámicas de la India y la colonización británica. Pero esa historia la descubrirán después de este video. Gracias a quienes siguen Dimistif Historia. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la India del siglo XVII. Si es así, los invito a dejar un pulgar arriba, a suscribirse por supuesto y a dejarme un pequeño "sí, estuvo genial" en los comentarios. Desde un punto de vista un poco más personal, este personaje que descubrí hace algunos años durante un viaje a Pune precisamente, realmente me había intrigado. Cuanto más leía sobre él, menos entendía por qué nunca lo había escuchado nombrar, ni aquí en redes sociales como YouTube y Facebook, ni en ningún otro lugar. De hecho, es un subcontinente cuya historia conocemos muy poco en Europa, y que generalmente se reduce a los británicos y a veces al imperio mogol, ocultando completamente el imperio maratha, del cual Shivaji es el fundador. Un imperio que fue el principal rival de los británicos durante la complicada conquista colonial del subcontinente y que vivió la transición entre ambos periodos. En fin, ahora ya han oído hablar de Chhatrapati Shivaji, ese personaje histórico que acumuló una habilidad militar, política y administrativa fuera de lo común. Como Bonaparte en su época aquí en nuestra región, en Maharashtra lo ven como nosotros a Napoleón. Incluso nombraron el aeropuerto y la estación central de trenes de Mumbai en su honor. Los invito a seguir descubriendo la historia de la India, ya sea desde la perspectiva de Francia en la India o del reino. Luego del imperio maratha, después de Shivaji,